que el origen sensitivo está a nivel de un ganglio. Entonces, acá está la conexión del ganglio. Entonces yo voy a partir de un impulso. En este caso lo vamos a hacer en el miembro superior. Y hagamos de cuenta que yo acá administro una medicación. Y esa medicación llega hasta el músculo. Estamos hablando, en este caso, del músculo del tórax. ¿Sí? Quiere decir que con este estímulo estoy logrando llegar a estimular no solamente el plano superficial, recuerden que lo superficial se divide en lo profundo a través de lo aponeurótico. Si decíamos superficial o supraponeurótico, profundo o subaponeurótico. Bien, entonces nosotros vamos a ver que las neuronas, o bien las fibras que componen toda esta estructura, van a llegar a un ganglio, que lo vamos a hacer en mayor cercanía en este caso, porque vamos a ver que este nervio raquídeo va a entrar por esto, que va a ser el agujero de conjunción. Y acá es donde yo voy a ver la división, en este caso, en lo que son la raíz sensitiva y la raíz motora. La raíz sensitiva que penetra por el asta posterior y la raíz motora que sale por el asta posterior. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo aplico un estímulo. Esos grados están representados. Y yo puedo encontrar que a partir de acá, desde la piel, van a venir terminaciones nerviosas A esta zona de 30 grados y llegan al ganglio. la corteza. La luz que llega a la zona 60 de los 4 grados. Entro Por el y llego en este caso a lo que corresponde a un núcleo de la médula espinal. Ese núcleo se llama sustancia gelatinosa de Roland. De allí puede ocurrir lo siguiente: fibras van a ascender por el mismo núcleo hacia segmentos superiores o descienden hacia segmentos inferiores, abarcando las metámeras. Y si acá estamos hablando de estimular a una raíz que puede ser C7, ¿sí?, yo pueda llegar hacia C8 o bien hacia C6. ¿Se entiende? Una vez llegado acá, o bien acá, puedo hacer acá. Ahora, ¿por qué hace esta señal hacia acá? Si ustedes miran todo, Es decir, acá ocurre también lo mismo. Venir acá. ¿Sí? Probablemente la mayor parte de expectativa también. todas, Acomodación. no sé por qué. Es decir, ¿cuán inteligente puede ser la neurona que siempre tiene que venir a cruzar? ¿Por qué no pueden venir hacia acá? De acuerdo a la intensidad clínica, llegamos a El estudio de potencial evocado demostró que la vía termina cruzando, quizás la mayor parte de fibra. Lo que haces entonces entre cruzarse se da cuenta. El hecho de que yo perciba la aguja vegetativo que separa este sector. va a permitir entonces que yo viaje por este sector, Por medio de ganglio. por este sector. Es decir, lo que en verde vamos a considerar un espino talámico anterior, porque está determinando el tacto. ¿Sí? Ahora, si me generó dolor, la transmisión que vamos a hacer en azul va a venir hacia acá y va a ascender, o desde acá va a venir y va a ascender, ocupando el tracto espino lateral. ¿De acuerdo? Y en este caso, obviamente, son de acá el mismo elemento y con fibras que entran, entonces van hacia acá. ¿Se entiende? Sí. Es decir que esto tiene un mismo origen en los receptores, que a nivel de piel o mucosa, ¿sí?, de sensibilidad superficial. ¿De acuerdo? No entiendo el músculo,
es sensibilidad superficial. La entrada en el acto posterior y la sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando determina que de allí la segunda neurona, o digamos la continuidad de esto, cruce hacia el lado opuesto. Si estas fibras van a transmitir tacto y presión, vienen hacia conformar lo que llamamos espino talámico anterior. Y si van a transmitir, en este caso dolor o temperatura, forman el espino talámico lateral. ¿De qué está dependiendo? Y de la velocidad de transmisión, por ende del tipo de fibra que lo compone. ¿Se entiende? Sí. Es decir, y hacia acá todo esto constituye el tracto espino talámico. Por eso algunos hablan del cordón espino talámico, porque es todo eso. Solo se ve interrumpido por el pasaje de estos nervios, que son los nervios raquídeos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, hacia acá, pero no en un solo segmento, sino en uno o dos hacia arriba, en uno o dos hacia abajo. ¿Se entiende, chicos? Quiere decir que si yo tengo una lesión medular, en este caso del lado derecho, yo tendré la pérdida de la sensibilidad del cuerpo izquierdo. ¿Se entiende? Sí. Y en ese sentido, dos metámeras hacia abajo, incluyendo, digamos, desde la zona de la lesión. Porque debo considerar como que hay fibras que han subido y que han hecho sinapsis a ese nivel, que podría ser C8. ¿Se entiende? Quiere decir que hacia en mi cuerpo izquierdo yo voy a perder la sensibilidad a nivel de metámera C8, a nivel de metámera D1, a nivel de metámera D2. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a ese nivel estaba subiendo de 1 y de 2 para hacer sinapsis y pasar. ¿Se entiende, chicos? ¿No? Bien. ¿Las metámeras serían los dermatomas? Exactamente. Pregunta, ese tracto que hacen dos segmentos hacia arriba, ¿es el tracto posterolateral del Isabel? Es lo que conforma el control. ¿Sí? Nada quita lo mejor que podría hacer. También fibras amielínicas. En realidad, habitualmente es ascenso sin sinapsis. Claro, ascenso de arriba. Yo entro y hago sinapsis y me cruzo. ¿Sí? O entro y asciendo y después hago sinapsis. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, si asciendo hacia acá, recién acá hago la sinapsis y cruzo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando asciendo, llego al bulbo raquídeo. Pero ya no como espino talámico, sino como lemnisco. Bueno, Sí. ese lemnisco se va a llamar lemnisco espinal. Y lo vamos a hacer en vez de vamos a cortar este segmento llevando fibras en realidad tacto, presión. Sí, con textura y la aparato. ¿Se entiende? Sí. Seguimos ascendiendo. Es decir, se forma el lemnisco espinal junto con células de los núcleos espinales. ¿Sí? Así, digamos, bien así. Y acá vamos a encontrar este tracto hacia acá. Sigue ascendiendo. Y lo voy a encontrar hacia acá. Sigue ascendiendo hasta acá, hasta el núcleo ventroposterolateral. Ahora, ¿es un ascenso sin darle importancia a esto? No. Es probable que haya conexiones. ¿Sí? Es probable que yo tenga conexiones acá. Que yo haga conexión con el sistema reticular, por ejemplo. Haga conexiones con la oliva. Que las hay, las debe haber. Pero desde el punto de vista didáctico, para facilitar el aprendizaje de lo que y cómo llegamos, es que hacemos casualmente el conjunto de fibras nasales. Es decir, el ascenso, la sinapsis o directamente la entrada y la sinapsis, el cruce hacia el lado contralateral, la sinapsis en el tálamo óptico y la llegada al área sensitiva por excelencia, que es el área 312 de Brodmann, que es el área parietal
O central. ¿Sí? O circunvolución para instalación. ¿Así es? Es decir, por detrás de la fisura del cuerpo. ¿Entendido? ¿O no? Sí. Bien. Vamos a ver qué pasa con lo que representa a nivel de la sensibilidad profunda. ¿De acuerdo? Yo voy a encontrar que esto llega hacia acá de manera que el músculo es estimulado y vamos a ver que las fibras vienen hacia acá, ganglio, y voy a ver que desde acá, en este caso lo que va a pasar es que van a ocupar el cordón posterior. Y hago dos flechitas porque acá, que estoy a nivel cervical, sí voy a tener gol y burla. O sí voy a tener delgado y cuneiforme. ¿Sí? Que si fuese a nivel lumbar no lo tendría. Tendría solamente delgado y no cuneiforme. Porque recuerden que el haz cuneiforme comienza a formarse de los 6 primeros intercostales. ¿Se entiende? Es decir, del sexto para arriba y de allí la fibra cervical. Entonces vamos a ver que estas penetran y comienzan a ascender, aunque no se descarta obviamente la presencia de conexiones. Es decir, que ustedes han estudiado que acá hay un núcleo central, ¿o no? Será el núcleo central que está entre la sustancia gelatinosa y la columna de Clark. ¿Sí? Ese núcleo, digamos, recibe fibras propioceptivas, ¿o no? Sí. Pero lo más frecuente es que encontremos que estos haces asciendan ocupando el cordón posterior, y cuando llegan al bulbo raquídeo vamos a observar que hay un núcleo acá y hay otro acá. Es el núcleo de Golgi de Burrach o el núcleo ¿sí? Entonces yo voy a observar que hacia acá, al llegar las fibras, parte de ellas vienen hacia el cerebelo, ¿o no? Sí. Formando las fibras cuneo-cerebelosas. Y otro grupo de fibras se entrecruza hacia el lado opuesto en la decusación sensitiva y da el origen en este caso a un ácido llamado lemnisco. ¿De acuerdo? Sí. Esto asciende, llego al mesencéfalo y ocupa acá la porción media, llego hasta acá, hasta el tálamo, y de allí llego al área 3. Y mi cerebro toma información acerca de lo que le pasa a mis músculos y tendones y periodos. ¿Se entiende? Sí. Cuidado, porque también en el ascenso va dando fibras, sobre todo al sistema reticular. Vuelvo a repetir, no hay un ascenso directo y donde no brinde información al resto. Sí brinde información. Probablemente a protuberancia, penús, reticular, al núcleo subtalar, probablemente. Pero estamos ascendiendo por quizás la mayor cantidad de fibras. ¿Se entiende, chicos? Entonces, eso, vieron ustedes, es el haz espino, el haz de Golgi, que es el lógico, que después hablar del epicomeno. ¿De acuerdo? Sí. Sensibilidad profunda. ¿De acuerdo? Del mismo uso tendinoso, vamos a ver, y del uso muscular, que salen fibras desde acá, que vienen acá, y fibras que también vienen acá, ¿sí? Llegan al cuerpo neuronal situado en el ganglio, formando parte de la misma estructura,
todo esto es el medio raquídeo. No es que son grupos separados de fibra. El mismo nervio que va a llegar acá y va a hacer sinapsis acá y va a determinar el arco reflejo. Ese mismo nervio se abre en este abanico de posibilidades. De acuerdo, obviamente, al tipo de fibra estimulada y obviamente a qué arco reflejo. Porque vuelvo a repetir, cada estímulo genera sensaciones distintas. ¿O no? ¿O no han notado que alguien cuando le ponen la inyección dice, no, me ha dolido? Y hay otra gente que le han hecho la maga y ya está llorando. ¿O no? ¿Sí? Entonces, cuando vemos hacia acá, vamos a ver que estas fibras vienen y entran por el cordón posterior y van a entrar hacia lo que va a ser el asta posterior, hacia un núcleo acá que va a haber, que es la columna de Clark. ¿Sí? Y en este caso, la mayor tipo de fibras va a venir hacia el mismo lado, hacia acá. ¿Sí? Y otro grupo de fibras va a cruzar y se va a venir para acá. Ahora, ¿habrá fibras que se cruzan? Es decir, que formen parte de acá de la parte dorsal. Vuelvo a repetir, ¿quién le va a indicar a la fibra que tiene que cruzarse o que no? ¿Se entiende, chicos? Es decir, probablemente, digamos que yo tengo una sinapsis y que la mayor parte de fibras venga hacia el mismo lado y otro se cruza. Ahora, y en la parte ventral también lo mismo. Que un grupo se cruza. ¿Se entiende? Ya los estudios que son viejos y todo determinaron que el espino cerebeloso dorsal se observa que viene hacia esta columna lateral del mismo lado y que haciendo el segmento medular y todavía lo voy a encontrar, pero ya cuando me vengo a bulbo estoy viendo que se viene hacia el El dorsal es el posterior. Ese es el espino cerebeloso dorsal. Posterior. O posterior. Directo o de flecha. Para eso hay que acordarse de flecha directa al dorso. Flecha de flechita. Directa. Dorsal. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con el espino cerebeloso ventral? Asciende hasta acá y lo veo acá. ¿O no? Asciende hasta acá y lo veo acá. Asciende acá y se llega hasta la parte inferior del mesencéfalo. Por eso que no lo vemos arriba. Y viene acá, a la corteza. Y se dice que desde acá cruzaría de un hemisferio a otro cerebeloso y de esa manera determinaría que queden del mismo lado. Es decir, las fibras cerebelosas le llevan información al mismo hemisferio cerebeloso. De un Y se acabó. No la sigan. Porque lo que haga después el cerebelo es otra cosa. El A se llama espino cerebeloso. Porque algo es, de acá va la corteza va a la oliva, de la oliva sale y viene el núcleo rojo, de ahí se cruza. Profesor. De allí el cerebelo vamos a ver qué información va a recibir y qué es lo que hace. Cruza de un hemisferio al otro. Cruzaría de un hemisferio a otro. Recordemos que el cerebelo tiene dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Se cruza a través del válvulo. Podría cruzar el mesencéfalo. Yo tenía entendido que llegaba hasta el mesencéfalo y que de ahí se cruzaba. Sería dentro del cerebelo. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Sí, porque hablan de la decusación de Berrequín, ¿sí? Y la otra que es la decusación de Forel, que es la de profundo espinal. ¿Sí? Pero, por eso, cuando hablan de la decusación de Berrequín, por eso hablan de viene hasta acá, de acá va a la oliva, de la oliva se cruza hacia el lado opuesto, hacia el centro de Berrequín. ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces, ¿de qué lado el cerebelo? Listo.
Y de esa manera el cerebelo toma información de lo que le está pasando a mi músculo, a través del tono, a través de la postura, es decir, todo lo que es la información de los tendones y músculos. ¿Se entiende? Bien. Esas son las principales vías con las cuales mi cerebro toma información de la sensibilidad superficial, ¿sí? Y a su vez mi cerebro toma información de la sensibilidad profunda. Ahora, ¿mi corteza cerebral puede recibir información de la sensibilidad profunda? Sí, que se me va a matar el cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener que desde el núcleo lenticular vengan fibras hacia la corteza. El núcleo lenticular recibió fibras que vinieron de la corteza. Entonces, desde acá salen fibras que se cruzan y van hacia la corteza cerebral, previo paso por tal aórtico, previo paso por la misma sinapsis lenticular. ¿Entienden? Bien. Entonces, estos haces que son los principales son los que ustedes deben saber muy bien. Porque incluye la sensibilidad superficial e incluye la sensibilidad profunda, a la cual sumamos espino cerebeloso dorsal y el espino cerebeloso ventral. Un núcleo sensitivo principal. Sensibilidad superficial, sensibilidad profunda. Tacto, temperatura, dolor, tono muscular, postura, dolor profundo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Hay más fibras? Sí las hay. Sí las hay. Aparecen todos estos conjuntos de fibras que van a entrar hacia acá y que traen, por ejemplo, información del micronúcleo, que voy a llegar hasta el ganglio, entro hacia acá y llevo la información hacia acá, hacia un grupo de núcleos que se llaman núcleos vestibulares. Por eso la fibra se llama espino-vestibulares. Y desde allí, desde los núcleos vestibulares, va a venir hacia el cerebelo. Lo que haga el cerebelo, el problema de él. ¿Se entiende? Otro grupo de fibras que va a entrar también, vienen desde acá, trayendo información, penetran, hacen sinapsis en la sustancia gris y ascienden hasta llegar a la oliva vulvar o a veces a la oliva protuberancial. Espino olivar. ¿Sí? Del mismo lado, puede ser del mismo lado, puede ser cruzado. Y puede ser que hagan sinapsis, se crucen y llevan la información hacia el lado opuesto. Que es lo más probable, pero todavía no está todavía confirmado. Lo mismo que las fibras que entran hacia acá y van a la sustancia reticular, formando las espinos reticulares. Y lo que sí uno debe encontrar es un conjunto de fibras que hace que pertenecen a las espinas tectales, ¿sí? Que se van a sumar a estos. Recién me equivoqué hablando de lo que es el espino tectal, que junto con los espinotalámicos son los que van a formar el espino. Sí. El espino espinal. Es decir, que a estas le suman el espino tectal. Es decir, fibras que entran, hacen sinapsis, cruzan y comienzan a ascender con los espinos. Hasta llegar a dónde? Acá. ¿Se entiende, chicos? Y así, ¿qué es lo que ocurre? Y yo tengo la respuesta. Pero en este caso, lo primero que podemos ver es qué pasa con este orden. Si el cerebro recibe hacia acá información y desde su corteza se le envía a los diferentes núcleos, que puede ser la oliva, que puede ser los interpósitos, puede ser el medio del techo. Habitualmente estos de los núcleos vestibulares que viene al núcleo del techo. Y desde acá me da la respuesta al núcleo espinal. ¿O no? Desde acá, desde la oliva espinal, yo puedo tener fibras que van a venir hacia lo que acá se llaman los núcleos rojos. Cuando llega el núcleo espinal, que se llaman fibras dendrotúbicas o olivorúbicas.
quieran llamarlo. Ah, sí, 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 Puedo tener fibras que desde la misma corteza desciendan hacia acá, hacia la superposición reticular, que son las fibras cerebelo-reticulares. O desde el cerebelo vengan hacia la oliva, que son las cerebelo-olivares, cerebelo-rúbricas, que lo harán formando el pedúnculo cerebeloso. Y desde acá puedo tener fibras que vienen desde el núcleo lumbar al núcleo lenticular, o al tálamo dentotalares o dentolenticulales. Se unen Corticopunto cerebeloso. Ah, no, esa es ¿Cómo? Cortico. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo son estas conexiones? Es decir, lo más importante quizás está acá, en cuanto a percepción de todo lo que yo tengo. Es decir, corteza cerebral percibe. Sensibilidad, temperatura, dolor. En este caso, a través del cerebelo, información de lo que es la postura, el tono. Si la corteza cerebral percibe, y de allí elabora la respuesta. Entonces, cuando yo tengo la respuesta, la puedo dividir en dos partes: la respuesta cortical y la subcortical. ¿Se entiende? La cortical es la que baja de corteza cerebral, independiente de lo que pueda hacer área 4 o no. Ahora, si yo voy a establecer específicamente que la importancia para darle a las piramidales, y las fibras se van a dividir en piramidales y extrapiramidales. ¿Se entiende? Entonces, acá la cuestión, o la divido en piramidal y extrapiramidal, o bien en cortical y subcortical. Si cortical es todo lo que va a corresponder a corteza, es decir, fibras que salgan de lo que va a ser el área 4 o bien la frontoparieto-temporopontina, es decir, temporo-occipital, y que de allí van a los núcleos del cuello. Eso también es corteza, solo que uno desciende hacia la médula y la otra se va hacia el cerebelo, tal cual ocurrió con los ascendentes. ¿O no? Sí. De los ascendentes veo que viene desde médula y el cielo, como puedo venir del cerebelo y el cielo. ¿El uno sensitivo principal? Sí. La respuesta vendrá igual, es decir, hacia la médula o hacia la corteza. ¿Sí? Es como que el cerebro pregunta: ¿qué hago? Hace esto. Ah, bueno. Ese es un poco el mecanismo. Es decir, como que el cerebelo le pregunta: ¿qué hago? Y la corteza le manda la información así, y el cerebelo le manda la información. El núcleo encefálico, yo quiero borrar, es decir, entonces, ¿cómo hago? Tiro la mano, le manda al cerebelo para que el cerebelo me permita tomar el papel. ¿Sí? Así funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, hacia acá sería lo vamos a hacer. Entra la dirección desde donde sería por vuelta por la vía de llegamos a la anterior y por ahí espero que ya lo hago con la misma velocidad. Así todo lo y a dos manos. Ya pasé por defensivo. Entonces, desde acá, área 4, no paso por donde, brazo posterior, cápsula interna. Ahí es donde se producen la mayoría de las lesiones generadas por derrame cerebral.
La cápsula interna va a irrigar, mejor dicho al revés. La cápsula externa es irrigada por el cerebral medio ciliar, que cuando se obstruye o se rompe la salida interna, genera la pérdida de irrigación de la zona del brazo posterior de la cápsula interna. Y con ello se modifica o se altera el haz que está pasando por ahí, que es el haz piramidal. Entonces, este haz, que se llama córtico espinal, va acompañado de uno, que lo vamos a hacer en menor color, que se llama córtico nuclear o haz geniculado, que se llama así porque pasa por la bóveda de la cápsula interna, que viene a ser la unión del brazo anterior con el brazo posterior. Entonces, estos haces van descendiendo. ¿Y qué hace el haz corticonuclear? Vienen y le dan fibras a los núcleos motores de los pares craneales. Es decir, acá encuentro el... ¿Qué par craneal? Ah, bien, el primero que está arriba, ¿cuál es? El tercero. ¿Sí? Después bajo y encuentro a este nivel, tendría que hacer otro corte, ¿se entiende? ¿Acá quién? Bien. ¿Acá quién encuentro? No, motores. ¿Y esto? Bien, es el sexto. ¿Sí? Acá sí. Trigemio, el quinto. ¿Sí? Masticador. Más hacia abajo, digamos, tendríamos que encontrar el de quién. El del facial, el séptimo. Bien, y más hacia abajo, acá quién. Todo eso es qué. Núcleo vivo. 9, 10, 11. Para hoy, porque hoy tenemos que ver los motores. Tercero, cuarto y sexto. No nos pregunten los pero abajo todavía. Bien, entonces, cuando vemos hacia acá el pie del pedúnculo cerebral, encontramos que en realidad acá no tendría que dejar un espacio para que pasen las fibras vitales. Entonces hacia acá vendrían las corticonucleares, ¿sí? Acá se disgrega por la fibra frontoparieto-tempororaíz. Acá se ocupa la pirámide vulvar. Y acá ocurre lo siguiente: parte de las fibras se cruzan, parte y el resto sigue. Entonces acá voy a encontrar en la médula espinal un córtico espinal lateral, que son las fibras cruzadas, y un córtico espinal directo que está en el cordón anterior, que son fibras que no se han cruzado. Se puede decir, se cruzan en el momento operatorio. ¿Hasta ahí estamos? Esto es la primera neurona. Cuyo cuerpo neuronal estaba acá, en el área 4 de Rodman. ¿Sí? Entonces, todo esto es el córtico espinal. El córtico nuclear fue dando a los pares craneales. Luego del tiempo, y allí sale la segunda neurona, que obviamente va con la parte de. Cuando llego acá, entonces, decusación parcial, y llego a la médula entonces ocupando el asta anterior y el cordón anterior y el cordón lateral. ¿Cómo hacen para emerger? Las fibras que se decruzaron vienen hacia el asta anterior, hacen sinapsis y salen. Las fibras que no se entrecruzaron cruzan por la curvatura blanca hacia el lado opuesto y salen. ¿De acuerdo? Con lo cual establece que toda la vía es cruzada. ¿Se entiende? Porque si yo vengo del lado derecho, he decruzado parcialmente hacia acá. Y desde acá he venido y salgo. Y las fibras que venían de este lado se cruzan para este lado. Y las que venían desde acá se cruzan exterior y salen. ¿Se entiende? Entonces toda la vía es cruzada.
Por eso se dice que el lado derecho, ¿sí?, está manejando tristemente el cuerpo izquierdo. El libro habla del hemisferio dominante. ¿Se entiende? Quizás tuvieron la oportunidad de estar atento a la lesión que tuvo la presidenta de la Nación y cómo en este caso ella sentía la hemiparesia de su lado contralateral. Creo que el hematoma estaba en el lado derecho, con lo cual ella sentía las parestesias en el lado izquierdo. La parestesia viene a ser un hormigueo, esa sensación que tiene, que puede ser sensitivo por un lado, puede llegar a ser motor en donde pierda la debilidad, es decir, mejor mucho sienta la debilidad, si la pérdida de fuerza. Y eso se debe que todavía es cruzada. Recién hemos estudiado cómo hacia acá las vías se entrecruzan para llegar a la corteza del lado izquierdo. Y acá estamos viendo cómo la corteza domina mi cuerpo contralateral. ¿Se entiende? Esa es la vía constitucional y constitucional, que sobre todo está destinada a la movilidad de los grandes músculos, es decir, a los músculos del tronco, a los músculos deltoides, a los músculos glúteos, es decir, los músculos proximales. ¿Sí? Es decir, necesito gran potencia de acción obviamente en su centro. ¿Se entiende, chicos? Distinto, obviamente, si yo tengo que ir a través de mis músculos dentales, y yo ahí puedo encontrar fenómenos del resto del fibra. Y cuando hablo del resto de la fibra, ¿qué pasa? Es decir, que van a ser quizás las fibras del resto de la fibra, que son fibras también de la corteza. Y fibras que puedan salir del músculo rojo, del músculo vestibular o de lo que va a ser los músculos vesticulares. Vamos entonces a esas fibras. Nosotros vamos a ver que desde acá salen fibras así, de otra parte de la corteza y ocupan esta parte del pie de pedúnculo, frontales y temporales, ¿o no? Desde acá entonces comienza su descenso hasta llegar acá a unos núcleos que se llaman núcleos del cuello. Allí hace el sinapsis con la segunda neurona que los va a llevar hacia la corteza cerebrosa. Frontoparieto tempore, ponto cerebrosis. El cerebelo ¿sí? ¿Qué puede hacer el cerebelo? Y devolverle la información o bien a partir de eso comenzar, digamos, ¿se entiende, chicos? Es cierto, no es que de la corteza voy al núcleo olivar, ¿sí? Por eso se llama frontoparieto temporo ponto cerebelosis. Recién hablábamos de unos núcleos acá. Estos núcleos que están en el se llaman núcleos rojos. El núcleo rojo que está recibiendo información cerebelosa da origen a un grupo de fibras que va a entrecruzarse, bien salen. Y eso es lo que se llama la decruzación de Forel, que son de las fibras rubroespinales, que van a descender hacia acá, van a bajar acá, van a bajar hacia acá, y acá la médula. El rubro espinal se encarga de lo que van a ser el accionar de los músculos flexores, los antigravitacionales, Los flexiones no voy en contra de la gravedad, lo mismo que cuando hago esto. ¿Se entiende? Oponiéndose a ellos, desde acá están los núcleos vestibulares.
que nacen en este caso desde los núcleos vestibulares, que son 4, y que también recibieron información del cerebelo y comienzan a descender tanto como el asta lateral o asta anterior. Quiere decir que se ocupa el asta anterior o asta lateral, o se descusan o siguen por el mismo lado. ¿Se entiende? Es decir, muy similar a lo que vieron recién con el corte terminal. Entonces, para salir, si estos vinieron directo, se cruzan y salen. Eso es lo que llamamos vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. Y en este caso, a los músculos extensores. ¿De acuerdo? Sí. Desde acá, los folículos o tubérculos cuadrigémenos, ahora 4 tengo, ¿sí? 8, 4, ¿sí? 2 superiores y 2 inferiores. Los 2 superiores en relación con vía óptica, ¿o no? Y los 2 inferiores en relación con vía auditiva. Desde allí surgen y se entrecruzan también y descienden. Pero descienden ocupando esto que se va a llamar cintilla longitudinal media o posterior, hasta que llegan a médula y ocupan también ya sea el sector lateral o sector anterior, perdón, para luego, una vez cruzado, cuando sale al izquierdo, llego acá al derecho, salir por la médula. Eso es el aspecto espinal. ¿Sí? O óptico o acústico, que establece las reacciones reflejas que yo tengo ante estímulos visuales o ante estímulos auditivos. Cuando yo me tapo los ojos, me tapo los oídos, es una reacción del plexo braquial en relación al estímulo. Si yo prendo un reflector, yo hago esto. ¿Se entiende? Para que yo pueda hacer, tengo que tener un haz que baje desde ahí y que me permita hacer esto, es decir, por ende que baje esta médula. ¿Se entiende? O lo mismo que si explota una bomba de estruendo, yo me tapo los oídos, ¿o no? Esos son reflejos, entonces, que están presentes gracias a esta vida. ¿Sí? Y a eso súmenle el retículo espinal, el tecto espinal y todos los espinales que quieran. ¿Para qué? ¿De acuerdo? Eso es bien. ¿Se entiende? Cuéntame más. Eso, el otro día se analizaba, fuera de grabación.